Gracias por la retroalimentación. Entonces seguimos conversando. La T3 es la hormona o la forma de la hormona más activa, o sea, ya en su lugar blanco de acción, que efectivamente son los genes, y donde modifica la acción o la transcripción de cada gen al cual llega a modificar su actividad, es precisamente la que más potencia tiene, y la T3 reversa, que es esta que ustedes pues ven por acá, su estructura bioquímica, es una forma intermedia, una forma digamos que es producto del metabolismo de ambas, pero es importante en el contexto de algunas situaciones en las que tenemos duda sobre si el paciente realmente con una enfermedad crítica, por ejemplo, una enfermedad severa y en la cual se ve afectada su funcionamiento, su producción de hormonas, requiere o no medicamento. Esto nos ayuda básicamente en el famoso síndrome de tiroideo enfermo, que de hecho no se debe llamar así, sino básicamente constituye adaptaciones o cambios que se dan en enfermedad crítica no tiroidea, y pues en ese contexto es bastante útil. Pero esencialmente las que nos sirven más son la T3 y T4 en el momento de analizar si un paciente requiere o no medicamento. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es recordar cómo es que se produce o se regula la producción de hormonas. Recordemos que el centro de todo es la hipófisis. El hipotálamo tiene también una función regulatoria, pero de la hipófisis lo que sucede es que se secreta bajo la acción de hormona liberadora, hormona de tirotropina, se libera TSH y la TSH a su vez llega hacia la tiroides, a las células tiroideas, para modificar precisamente la actividad de los genes involucrados en la producción de hormonas tiroideas. Estas hormonas a su vez pues también sufren un proceso de yodación que las hacen convertirse a la molécula de tiroglobulina en ya pues triiotionina o tetraiotironina, que a su vez pues ya son las formas en las que se secretan de la tiroides, particularmente más en forma de T4 que T3, pero que ya a nivel periférico y sobre todo cuando llegan a las células blanco, ya pues la T3 es la que más tiene la acción. Vamos a empezar a practicar un poquito de bocio. El bocio es endémico en muchas regiones del mundo, de hecho en Guatemala es también endémico. Y se dice que es endémico cuando afecta a más del 10% de la población. Es de hecho una condición bastante común, y la deficiencia de yodo, como se menciona acá, es la causa más importante, no solo de bocio, sino de hipotiroidismo en el mundo. No es la única causa. De hecho, en lugares donde el aporte de yodo en la dieta es suficiente, no debería ser un factor importante o el principal, digamos, para explicar el hipotiroidismo, pero sí es frecuente en lugares donde hay deficiencia. Incluso aquí, el año pasado en Guatemala hubo un intento de modificación de la ley que obliga a fortificar la sal con yodo, eh, por intereses pues particulares, y afortunadamente pues se logró detener esto desde la Asociación de Endocrinología de Guatemala. Bueno, se involucraron muchos sectores en esa situación, pero realmente vendría a afectar muchísimo a nuestra población, pues porque la sal es una de las poquitas fuentes de yodo que tienen muchas personas de escasos recursos en Guatemala. Vemos aquí un mapa mundial. Efectivamente vemos cómo en lugares como ciertas regiones de África y Asia, en la India, de hecho, miren acá, la deficiencia puede ser moderada a grave, pero en Guatemala específicamente se menciona que es leve. Realmente no creo que sea representativo de lo que realmente tenemos en Guatemala, y hay poblaciones o hay comunidades en nuestro país donde la deficiencia puede llegar a ser muy grave o severa. Y eso se refleja pues en las frecuencias de bocio que tenemos. Esto es parte de lo que mencionamos al principio, algunas de las características de la T3 y T4. La mayor producción de la hormona, tiroidea en la tiroides es en forma de T4. O sea, la T4 procede un 100% de la tiroides y solamente un 20% de T3 circulante procede directamente de la tiroides, pero en la acción intracelular, la forma principal de la T3
la menos abundante es la T4, y la potencia, si ustedes lo ven acá, comparativamente hablando, es mucho mayor de T3 en la acción a nivel genético, directamente acá. Vemos cómo pues tanto T3 como T4 pueden ingresar a la célula, al citoplasma, pero en el citoplasma se convierte la T4 que ingresó a T3, y la T3 continúa ya su camino hacia el interior del núcleo, pues modificando la acción de los genes en unión pues de algunos cofactores y correceptores que intervienen en su fijación e integración en el gen, para que al final se altere la expresión genética. Esta gen puede ser los genes involucrados en el metabolismo de lípidos, en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo de proteínas, en la actividad de crecimiento. O sea, depende de a dónde llegue la hormona a actuar, así va a ser el efecto que va a tener. Esencialmente lo que tenemos que recordar o como tenemos que pensar es que la tiroides es un regulador de la actividad de todo el cuerpo. Cuando los niveles de hormona tiroidea y su acción son suficientes, son adecuados, la actividad de todas las células del cuerpo, desde las neuronas hasta las células de las uñas de los pies, tienen pues una actividad normal. Cuando están alteradas, pues obviamente su funcionamiento se va a ver también alterado. Dentro de las causas de hipotiroidismo mencionábamos que efectivamente la deficiencia de yodo es la causa principal a nivel mundial, pero si excluimos la deficiencia de yodo como un factor que induzca hipotiroidismo, las causas más frecuentes son las causas autoinmunes, es decir, la tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis atrófica crónica que se da por presencia de anticuerpos, o la iatrogenia. Con iatrogenia no me refiero a que pues, por accidente uno le altere a la tiroides o el funcionamiento de la tiroides al paciente, a la persona, sino que básicamente tiene que ver con el efecto directo de algunos tratamientos que hay que aplicar o administrar en el contexto de, por ejemplo, de cáncer de tiroides o pues yodo reactivo, tiroidomía en el caso de que haya pues una cirugía por alguna indicación en particular, radiación externa del cuello, por tratamiento de otras condiciones como linfoma o otros tipos de cáncer. También la administración de algunos fármacos puede ser un factor importante en la génesis o en la inducción de hipotiroidismo, sobre todo los que tienen o están compuestos por yodo. Particularmente la miodarona es uno de los medicamentos con más peso molecular de yodo, y es una de las situaciones que puede alterar por la gran cantidad de yodo que contiene la función tiroidea, pero también el litio que se utiliza en algunos pacientes con problemas psiquiátricos, obviamente los fármacos antitiroideos directamente, que vamos a ver más adelante que se utilizan en el tratamiento de hipertiroidismo, pues pueden ser un factor que induzca también hipotiroidismo, los interferones, las anticuerpos monoclonales y otras sustancias que en la actualidad han ido cobrando más valor en el tratamiento de algunas condiciones, sobre todo enfermedades autoinmunes o cáncer también, pues pueden ser parte de las causas de hipotiroidismo. Está también el hipotiroidismo congénito, en el cual pues hay ausencia o ectopia de la glándula tiroides desde el nacimiento, y lo que se menciona también con alteraciones de la producción o de la generación de la glándula como tal, de la estructura de la glándula. También existen, raros, pero existen casos de mutaciones del gen del receptor de TSH. Y aquí mencionan deficiencia de yodo, pero ¿por qué están tomando estadísticas, digamos, europeas o estadounidenses, en las cuales en teoría pues no tienen realmente tanta deficiencia de yodo, pero ya platicamos que en otros contextos, en otras poblaciones, sí es una causa muy importante de hipotiroidismo. Trastornos infiltrativos, tipo pues amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, la tiroiditis de Riedel, que es una enfermedad en la cual la glándula se va fibrosando. Haga lo que uno haga, se fibrosa totalmente, se cicatriza y el paciente siente mucho dolor e incluso constricción de sus vías respiratorias. No es una condición tan frecuente, pero puede suceder. Y algunas alteraciones en la producción de desyodasas. Eso en cuanto a hipotiroidismo primario. También está el hipotiroidismo que llamamos transitorio. Este puede ser producido por un cuadro de tiroiditis, o sea, por inflamación de la tiroides como tal. Ya vamos a platicar al final un poquito sobre tiroiditis. Tiroiditis subaguda,
tiroiditis en el contexto de otras enfermedades inflamatorias o infecciosas, también la interrupción del tratamiento con levotiroxina a niveles suprafisiológicos en pacientes que tienen glándula intacta, es decir, que no tienen alteración de su glándula. Y también después de la administración de yodo radioactivo en casos de enfermedad de Graves. Puede ser que esos pacientes tengan trastorno transitorio, pero generalmente cuando se aplica yodo radioactivo como tratamiento para pacientes con enfermedad de Graves, lo que uno busca realmente es que se induzca hipotiroidismo. Entonces, al final, el paciente, como mencionábamos acá arriba, va a desarrollar hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo secundario es mucho menos frecuente que las causas primarias de hipotiroidismo, pero también existe. O sea, más o menos el 4 o 5% del total de pacientes con hipotiroidismo tienen causas secundarias, y dentro de estas causas secundarias vamos a incluir la presencia de algún factor que altere la pituitaria y que induzca pues alteración de su función con hipopituitarismo. Esos factores incluyen tumores, incluyen pues, cirugías por otra indicación o irradiación hipofisiaria, trastornos infiltrativos, el famoso síndrome de Sheehan. Esa es pregunta de Machu, que pase de visita en medicina interna. Nadie que pase medicina interna puede decir que no. Realmente es una pregunta frecuente en la cual pues hay una especie de alteración por sangrado agudo después de un parto muy laborioso o un parto que tuvo mucho sangrado post nacimiento del bebé. Y entonces el paciente va desarrollando alteración de su función de hipofisiaria de manera gradual, pero eventualmente puede llegar a ser una causa también de hipotiroidismo central o secundario. Los traumatismos y otras formas genéticas de deficiencia de hormonas hipofisiarias combinadas. También se menciona la deficiencia específica de la TSH, tratamiento con beta-caroteno y otras enfermedades hipotalámicas también, no solo hipofisiarias, sino hipotalámicas, con presencia de tumores, traumatismos y trastornos infiltrativos esencialmente. También existen alteraciones genéticas que pueden inducir hipotiroidismo congénito. Aquí pues las menciona el libro, son múltiples y variadas. Afortunadamente no son las causas más frecuentes de hipotiroidismo primario, pero obligan a que se tenga como parte de las guías o los protocolos de tamizaje en los recién nacidos, la determinación de TSH, para detectar precisamente a pacientes que tengan este problema del nacimiento y poder reemplazarlos de manera oportuna. Un paciente con hipotiroidismo primario congénito puede vivir una vida larga, productiva, prolongada, sin mayores complicaciones si se detecta de manera adecuada desde el nacimiento y si se trata o se reemplaza de manera también adecuada desde entonces. Si uno se retrasa en el diagnóstico y el bebito pues va desarrollándose, creciendo con hipotiroidismo, ahí sí vamos a tener secuelas muy, muy importantes desde el punto de vista neurológico. Así que es importante poder hacer las pruebas de tamizaje. En la sintomatología y signos clínicos, realmente en la actualidad lo que está sucediendo es que detectamos a los pacientes con cuadros subclínicos, y eso, tal vez incluso eso sería tema para una sola plática, o sea, el manejo de hipotiroidismo subclínico. Pero en general lo que va a suceder es que los pacientes, si tienen suficiente tiempo de alteración de su función tiroidea, van a ir desarrollando los síntomas y signos característicos de la condición, pero que desafortunadamente no son específicos. O sea, si ustedes se dan cuenta, los síntomas de hipotiroidismo incluyen cansancio, debilidad, resequedad de la piel, sensación de frío, caída de cabello, problemas de concentración, mala memoria, estreñimiento, aumento de peso, escaso apetito. Y eso es bien característico. Suben de peso y no comen realmente más de lo normal. Disnea, borronca, pero o sea, los síntomas y también los signos van progresando de acuerdo a la cronicidad de la condición y al nivel también gradualmente más reducido de hormonas circulantes. Los signos pues incluyen también pues piel seca y áspera, extremidades frías, una especie de aspecto mixedematoso con pues edema, un edema duro en la cara, en manos, pies, se edematizan, se hinchan, alopecia difusa, bradicardia, edema periférico, retraso en la relajación de los reflejos tendinosos. Eso es bien, bien característico. Síndrome del túnel del carpo. Esto es algo importante porque si ustedes detectan pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo,
Aunque no se lleguen quejando de la tiroides específicamente o no lo piense el paciente, uno debería de pedirles pruebas de función tiroidea para ver cómo están también. Y bueno, presencia de derrames en cavidades serosas, o sea, derrame pleural o otras situaciones, como parte del protocolo de investigación de pacientes en los cuales pues llegaron con un derrame pleural, por ejemplo, y uno está buscando cuál es la causa, debería de tener también un perfil de hormonas tiroides para ver si eso no es lo que está induciendo el problema. Pero como ustedes pueden darse cuenta, los síntomas son muy inespecíficos. Fácil, hay unas 500 condiciones que dan cansancio y debilidad, otras 400 que dan sequedad, otras que hacen que se caiga el cabello. O sea, no, solo por eso no puede uno asumir que es la tiroides. Y es lo que vemos ya del otro lado de la moneda. Realmente cuando el paciente está consultando con síntomas muy específicos, de repente a alguien se le ocurre pues hacerle un perfil de hormonas de tiroides, lo ven normal, pero aún siguen pensando que puede ser esto el problema, cuando no necesariamente lo es. Ahora, si está alterada las pruebas de función tiroidea, pues definitivamente hay que considerar tratamiento, como lo vamos a platicar en un ratito. Este es un algoritmo también de valoración y manejo de la función de la tiroides. El hipotiroidismo específicamente está en el libro, y empieza por la determinación de TSH. Yo le sugeriría no quedarse solo con medir TSH. Deberíamos medir de una vez T4 libre. No medir T3 y T4 totales, por favor. ¿Por qué? Porque para empezar es un gasto innecesario. Segundo, no reflejan siempre el nivel real de producción de hormonas de tiroides, o por lo menos no la parte activa de hormonas que está circulando. Así que lo que sugerimos en la actualidad es medir solo T3 y T4 libres y TSH. Y es más, si quieren ahorrarle al paciente pues un poquito en cuanto al costo de la medición de sus laboratorios, pídanle de inicio solo T4 libre y TSH. ¿Por qué no solo medir TSH tampoco? Porque recuerden que les comenté hace algunos minutos que la TSH, o mejor dicho, dentro de las causas de hipotiroidismo está el hipotiroidismo central. Entonces, más o menos un 4 o 5% de los pacientes con hipotiroidismo, si no les medimos la T4 libre y solo les medimos TSH, podemos pensar falsamente que están normales cuando realmente no están del todo normal, como vamos a comentar a continuación. Vamos a ir viendo acá en el algoritmo de manejo. Pero esto es lo que propone Harrison. Si cuantificamos la TSH y la encontramos elevada, ¿sí? Entonces sugieren ellos ya medir T4 libre. Si la T4 libre es normal, pero la TSH está elevada, pues deberíamos de considerar que el paciente tiene un hipotiroidismo leve. Esto algunos otros lo llaman, pues, hipotiroidismo subclínico, ¿verdad? Aquí le llaman leve, pues, porque seguramente ese paciente no tiene muchos síntomas. Si el paciente tiene anticuerpos positivos contra la tiroides, antiperoxidasa tiroidea, o está sintomático, o ambas, entonces uno debería considerar tratamiento con T4, o sea, levotiroxina. Si tiene hipotiroidismo subclínico leve y anticuerpos negativos y no tiene síntomas ni tampoco ninguna otra indicación que sugiera que se va a beneficiar del reemplazo, pues uno debería vigilarlo, solo vigilarlo. Y en cuanto se presenten síntomas o se presenten anticuerpos, pues ya considerar tratamiento. Por otro lado, si la TSH está elevada y la T4 libre está baja, entonces ya uno diagnostica al paciente como hipotiroidismo primario, ¿sí? ¿Por qué primario? Porque la glándula es la que está alterada en su función. Si tiene anticuerpos positivos, pues uno ya considera que el paciente tiene una causa autoinmune de hipotiroidismo y le da tratamiento con levotiroxina. Si no tiene anticuerpos positivos, no necesariamente descarta autoinmunidad, porque puede ser que la cronicidad del problema sea la que haya hecho que ya no se detecten anticuerpos. Pero deberíamos considerar también la presencia de otras posibles causas. Y ahí sí, pues deficiencia de yodo, ver si en algún momento estuvo radiado o si fue sometido a alguna cirugía, pensar en otras situaciones, pero el hecho de tener T4 libre, baja y sintomatología también justificaría darle tratamiento con levotiroxina. Por otro lado, si la hormona estimulante de tiroides es normal y uno sospecha por antecedentes, por cuadro clínico, por el cuadro del el contexto del paciente, que tenga un problema hipoficiario, si uno sospecha que lo tiene, o sea, si sí lo sospecha, hay que cuantificar T4 libre, y si la T4 libre está baja, entonces dar tratamiento. Si la T4 libre es normal, pues no realizar pruebas adicionales.
tanto si la TSH es normal como la T4 libre es normal. Pero si está baja, pues hay que darle tratamiento y descartar pues, los efectos de otras situaciones, como efectos farmacológicos. Aquí todavía menciona el síndrome de útero enfermo, ¿no? Que básicamente es una alteración de la producción o de la respuesta de TSH en el contexto de un paciente que está críticamente enfermo. Y básicamente esto. Ahora, si el paciente no sospechamos que tenga enfermedad hipoficiaria por su contexto, su historia, sus antecedentes, y tiene una TSH normal, pues ya no realizar más pruebas. Este es el algoritmo de manejo propuesto en Harrison. Y es probable que les preguntemos de ahí, o sea, porque vamos a avanzar las preguntas en el libro siempre. Si yo considero por clínica, por historia, por pruebas de tiroides, por el perfil de función tiroidea que tiene el paciente, que mi paciente requiere o amerita tratamiento de reemplazo, entonces ya le indico tomar levotiroxina. Hay una marca muy famosa que no voy a mencionar para no hacer publicidad, pero no es la única. Y de hecho hay en Guatemala tal vez unas 30 marcas distintas y unos 40 o 50 genéricos de levotiroxina. En general todos funcionan bastante bien. Si se da un tratamiento de manera correcta, la dosis adecuada, y si el paciente lo toma también de forma correcta, por lo general va a estar pues bien con una dosis estable. Me voy a tomar, eso sí, la libertad de mencionar una marca en particular que yo sí quisiera sugerirles que nunca utilicen, que no la recomienden y que afortunadamente es la única que no es redondita. O sea, todas las levotiroxinas que puedan ver son redondas, son chiquititas redondas. Incluso algunas vienen ranuradas y de diferentes dosificaciones. Pero esta que les voy a recomendar, por favor, nunca la receten, nunca la recomienden, aunque se les regalen, por favor, no las usen. Y el nombre comercial del producto es Vagotirox. Vagotirox. No usarlo, por favor. No lo recomienden, no lo usen, no lo receten, no lo acepten. Por favor, no sirve el medicamento. Yo diría que del 100% de pacientes que llegan tomando ese producto, el 100% está mal controlado o ha tenido problemas de dosificación, ha estado muy variable, muy inestable. Por favor, no lo indique. Pero pueden usar cualquier otra forma de levotiroxina. Y la dosis aquí se sugiere calcularla a 1.6 microgramos por kilo de peso. Por lo general, la mayoría de los adultos van a requerir normalmente entre 100 y 150 microgramos al día de levotiroxina. Depende de la indicación. Pero pues la dosis varía de acuerdo a la titulación que uno vaya haciendo por los perfiles de control o de monitoreo que uno le pide después. Cuando ustedes citen a sus pacientes 3 o 4 meses después para ver cómo está su perfil, siempre pídanle T4 libre y TSH y en base a eso van graduando la dosis. Recuerden, por favor, es muy importante esto que se dice acá. El medicamento debe ser ingerido por lo menos 30 minutos antes del desayuno, siempre a la misma hora, con agua pura. Y esperar, yo les recomiendo a los pacientes esperar mejor una hora para desayunar. Si el paciente tiene que tomar otros medicamentos, por ejemplo, vitaminas, inhibidores de bomba de protones o alguna otra cuestión, yo sí les sugiero a ellos tomarlos alrededor del mediodía, antes del almuerzo o durante el almuerzo, para no afectar la absorción del medicamento. Sí da mucho problema si la levotiroxina se consume muy cerca de la comida o muy cerca de otras medicaciones, salvo que la otra medicación sea temporal. Pero si es algo permanente o más a largo plazo, sí, por favor, tener esa precaución, dejar la levotiroxina solita antes del desayuno. Precauciones. Realmente la precaución principal tiene que ver con la edad del paciente o el contexto de antecedentes cardiovasculares. Un paciente que ya tiene pues 70, 75 años de edad, o un paciente que tiene antecedentes de infarto, isquemia coronaria o que tiene arritmias, uno debería ser muy cauteloso con la dosis de inicio y tal vez no empezar con la dosis completa, pero sí empezar con un 12.5, un 25% de la dosis que se calcula por su kilo de peso e ir titulando la dosis de acuerdo a tolerancia y a su perfil de control de hormonas posterior. Aquí hace referencia también al hipotiroidismo subclínico. Recuerden, el término subclínico no necesariamente quiere decir que el paciente no tenga ninguna molestia, sino básicamente se refiere a que la única alteración que uno encuentra es una alteración en nivel de TSH con una T4 libre normal. Entonces está elevada la TSH, pero la T4 libre está bien. En ese caso ya lo clasificamos como subclínico. Pero puede ser que se queje de cansancio o que tenga alguna molestia, pero no tiene toda la sintomatología florida que uno está acostumbrado a pensar en hipotiroidismo. En embarazo es más importante aún que no midamos T3 y T4 totales. Es muy importante
monitorear al paciente o diagnosticarlo basado en el perfil de TSH y en T4 libre, por favor. ¿Por qué? Por los cambios que se dan en las hormonas estrogénicas durante el embarazo. Los estrógenos como tal tienen una acción o un efecto sobre las globulinas transportadoras o fijadoras de hormonas tiroideas, en las cuales pues pueden hacer que se eleve en los ensayos de medición de laboratorio los niveles de T3 y T4, sin que necesariamente eso refleje cuál es el nivel normal o el que tiene real de hormonas circulantes la paciente. Entonces, por favor, siempre midan T4 libre, más aún en condiciones de embarazo, y su TSH para ir monitoreando el tratamiento. A estas pacientes uno idealmente las debería estar evaluando cada 3 o cada 4 semanas durante el embarazo, y posteriormente, cuando ya el bebito nace, por lo general, pues uno les puede reducir la dosis. Cuando la paciente ya sabe que es hipotiroidea y se embaraza, automáticamente ustedes deben subirle la dosis más o menos un 25% e ir monitoreando el crecimiento del bebé y el efecto clínico que tenga sobre su paciente durante todo el embarazo, y en cuanto nace el bebé regresar a la dosis con la cual estaba controlada previo al embarazo. Ok, vamos a platicar un poquito sobre hipertiroidismo y tirotoxicosis. Aquí sí me gusta hacer una aclaración. Aunque se toman como términos sinónimos, es decir, aunque parecieran ser lo mismo, no lo son. El hipertiroidismo implica que la paciente o el paciente tiene alteración de la función, es decir, que su función tiroidea está elevada, está produciendo mucha hormona, ¿sí? Porque su función tiroidea está elevada. Tirotoxicosis es la traducción clínica del exceso de hormonas, es decir, la taquicardia, el temblor, la agitación, la ansiedad, la intranquilidad, la pérdida de peso, todo lo que uno pueda asumir que tiene que ver con exceso de hormonas es lo que llamamos tirotoxicosis. Entonces, para resumir, hipertiroidismo equivale a exceso de función de tiroides con exceso de producción, y tirotoxicosis es el efecto clínico sobre el paciente de ese exceso de hormonas de tiroides. Pero el hipertiroidismo no siempre es la causa de la tirotoxicosis, como vamos a ver a continuación. Ok, aquí están las causas de tirotoxicosis, ¿sí? Tirotoxicosis, recuerden, es la clínica derivada del exceso de hormona circulante en su paciente, hormonas tiroideas. Y dentro de las causas de tirotoxicosis incluimos hipertiroidismo primario. La causa principal en el mundo, ahí sí, de hipertiroidismo primario es enfermedad de Graves. Y no se llama de Graves porque esté grave el paciente, ¿no? Sino que porque así se apellidaba uno de los principales autores o médicos que describieron este síndrome de la enfermedad de Graves. También puede haber hipertiroidismo primario en pacientes con bocio multinodular tóxico, es decir, estos pacientes tienen bocio, tienen múltiples nódulos y muchos de esos nódulos están muy activos o están autónomos produciendo mucha hormona. Otros pacientes pueden tener tirotoxicosis por un adenoma tóxico, es decir, tienen un adenoma, tienen un tumor benigno de la tiroides, un nódulo, pero ese nódulo se vuelve autónomo y está produciendo mucha hormona. También puede haber metástasis de cáncer de tiroides que sean funcionales. Eso es mucho más raro, pero puede pasar. Pueden haber mutaciones en la actividad del receptor de TSH, algunos síndromes que son más raros también que vemos, como McCune-Albright, en las cuales hay alteraciones de la actividad de las proteínas acopladas a proteína G. El estruma ovari es una condición infrecuente, pero que puede suceder en pacientes que tienen implantes de células tiroideas a nivel ovárico y en los cuales pues tienen hipertiroidismo y no tienen bocio, o sea, tienen hipertiroidismo, tienen tirotoxicosis, pero uno les encuentra bocio y otras alteraciones. Generalmente pues obviamente son mujeres, ¿no? Entonces hay que sospecharlo en ese contexto. Y dentro de las causas también de tirotoxicosis, recuerden, tirotoxicosis, también se menciona el exceso de yodo, por efecto de yodo base load, o sea, el exceso del aporte de yodo puede inducir transitoriamente que la tiroides produzca más hormona. Ahora bien, dentro de las causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo, es decir, sin exceso de producción de hormonas de tiroides, sino más bien por exceso de liberación de las hormonas preformadas, está la tiroiditis aguda, la tiroiditis también asintomática, otras situaciones que alteran la liberación de hormonas como la misma amiodarona, que puede
no solo aportar mucho de hacer que produzca más hormonas el paciente, sino también puede ser, digamos, tener un efecto tóxico directo sobre las células tiroideas y producir tiroiditis. O sea, ese también es otro efecto directo de la amiodarona. Radiación, un infarto de un adenoma predio tiroideo también puede hacer que se libere más hormonas sin que haya exceso de función. Y también esto, la ingesta excesiva de hormona de tiroides. Esto podría ser el caso de lo que mencionábamos en la clase anterior cuando hablamos de diabetes y el peso. Estas combos que hacen o que administran en algunos lugares para bajar de peso contienen hormonas tiroideas dentro de ese montón de cosas que le meten al paciente. Entonces, eso genera que el paciente tenga exceso de hormonas circulantes sin tener hipertiroidismo. Y dentro de las causas de hipertiroidismo secundario, que realmente son muy raras, se encuentra, y es la principal, un adenoma hipoficiario secretor de TSH. Siendo sincero, he visto 2 pacientes en toda mi vida profesional, 2 pacientes que tienen o han tenido un adenoma productor de TSH, un adenoma hipoficiario, o sea, un tirotropinoma, y no he visto más. Probablemente hay más, seguro que sí, pues, pero yo en mi práctica profesional, en toda mi carrera, no he visto más que 2 casos, uno en México y otro aquí en Guatemala. También existe el llamado síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. Básicamente lo que sucede ahí es que el tirotropo, es decir, las células que regulan la producción de TSH a nivel hipoficiario, están alteradas, están como reducidas en su sensibilidad a las hormonas tiroideas que deberían regular su acción y necesitan un nivel más alto para suprimirse. Entonces eso genera pues esta alteración y algunos tumores que secretan gonadotropina corónica, sobre todo la famosa mola hidatidiforme, la enfermedad del trofoblasto. Estas pacientes que tienen enfermedad del trofoblasto pueden también tener exceso de producción de gonadotropina, y la gonadotropina, la situación que sucede es que se parece muchísimo a la TSH. Entonces empieza a hacer clínicamente un efecto muy parecido al exceso de hormonas de tiroides, porque induce en la tiroides precisamente más liberación de hormonas tiroideas. También está la tirotoxicosis del embarazo, que tiene que ver pues también con exceso de producción de hormona gonadotropina corónica, pero no por un tumor, sino por el mismo embarazo. No es una condición tan frecuente, pero puede suceder. Los síntomas, pues los conocemos o estamos familiarizados con ellos. Los síntomas son hiperactividad, irritabilidad, disforia, intolerancia al calor, diaforesis, palpitaciones, fatiga, debilidad, pérdida de peso, diarrea, poliuria, alteraciones del ciclo menstrual en las mujeres, pérdida de la libido. Y dentro de los signos, pues un signo muy característico es la fibrilación auricular en ancianos, pero puede haber principalmente taquicardia en el resto de pacientes. Casi todos tienen taquicardia, puede haber temblores, bocio. El bocio es importante. Dentro de la triada clásica de enfermedad de Graves se menciona bocio, oftalmopatía y dermopatía. El bocio está presente en más o menos en el 60 al 80% de casos de pacientes con enfermedad de Graves. La oftalmopatía está presente aproximadamente entre el 40 al 50%, y la dermopatía, que es una especie de edema duro que se genera en la región pretibial de los pacientes, solamente está presente entre el 3 y el 5%. No es tan frecuente en la actualidad, pero sí se puede presentar en pacientes que tienen un cuadro crónico y maltratado de enfermedad de Graves. Esa es la teoría clásica, pero siempre busquen si tiene o no presencia de bocio. Incluso eso le ayuda a uno a ir definiendo cuál es la posible causa. Piel caliente y húmeda, debilidad muscular, miopatía proximal, alteraciones de los reflejos osteotendinosos, retracción palpebral, eso es importante también, y ginecomastia en el caso de los varones. Pero, pues como se dan cuenta también, como en el caso de hipotiroidismo, los síntomas pues, no son solo característicos de tirotoxicosis. Un paciente con fiebre puede estar irritable y puede tener también taquicardia. Las situaciones hay que irlas como sospechando de acuerdo al contexto del paciente. Esto está también en el libro. Estas son las características de enfermedad de Graves. El bocio, que no está acá, pero pues obviamente es lo más frecuente. La oftalmopatía, miren, el ojito de este paciente está, pues no solo es que esté muy abierta el párpado acá, porque sí tiene una excesiva apertura ocular, sino también el globo ocular está por fuera de su nivel normal, que debería estar más o menos acá. Esto es el exoftalmos famoso, o la proptosis pues del paciente. Tiene mucho edema en sus párpados, muchísimo,
tiene muy irritada su conjuntiva, también se mira inflamada. Y esto sirve para clasificar el riesgo de que esta oftalmopatía progrese y pueda afectar incluso la visión de un paciente. Entonces, siempre tiene uno que buscar alguna forma de clasificar ese nivel de actividad inflamatoria del paciente para definir tratamientos específicos para la oftalmopatía tiroidea. Esta es, por otro lado, el mixedema pretibial que les había comentado. Se mira la piel elevada, rojiza, endurecida. Aquí es más característico, o sea, más evidente esta elevación de la piel. Y si uno lo puede palpar, es un edema duro lo que tiene el paciente. No le duele por lo general, pero sí está muy inflamado. Y en casos muy crónicos y maltratados también, pues a nivel de los dedos se forman estas acroplaquias con alteración de la forma de la uña y también de la forma del extremo de la terminal de los dedos, digamos. Ok, aquí vamos a platicar sobre cómo establecer el diagnóstico de la enfermedad de Graves. Es relativamente sencillo si uno lo está pensando. Realmente, si pues, tiene bocio, tiene proptosis, si está todo taquicárdico y tiene elevación de la temperatura corporal o piel caliente y húmeda, entonces uno dice, pues de plano está hipertiroideo este paciente. Pero bueno, vamos a empezar por acá. Aquí también se sugiere cuantificar la hormona estimulante de tiroides y la T4 libre. La relación que vayan teniendo estas dos son las que nos van a ir orientando en la posible causa del problema. Si resulta que la TSH está baja, pues obviamente uno debe asumir que es porque se está suprimiendo mucho el tirotropo, es decir, la hipófisis a nivel del área que produce TSH, y la T4 libre está elevada, pues uno ya clasifica al paciente como una tirotoxicosis primaria. Esta tirotoxicosis, a su vez, pues uno debería de definir si tiene características de enfermedad de Graves, es decir, si tiene bocio, si tiene oftalmopatía, si tiene dermopatía. Si las tiene, pues uno diagnostica como tal enfermedad de Graves. Entonces uno ya dice, bueno, este paciente tiene enfermedad de Graves y así lo voy a tratar. Si no tiene bocio, si por otro lado lo que sucede es que el paciente pues no tiene oftalmopatía, uno debería pensar que probablemente tenga otras causas. Y estas posibles causas podrían ser un bocio multinodular, un adenoma tóxico, algunas otras situaciones. Si efectivamente es así, uno debería de considerar pues, que el paciente tiene un hipertiroidismo nodular tóxico, ya sea por múltiples nódulos o por un solo adenoma. Si no tiene esa situación, uno debería proceder a hacer una captación. Aquí sí vale hacer la scintigrafía tiroidea. O sea, un estudio para ver cómo está captando el medio de contraste un yodo radioactivo pues marcado. Y si el paciente tiene una situación en la cual hay una alteración de la captación, si está alterado, entonces uno puede decir que el paciente tiene tiroiditis destructiva, es decir, tiene una tiroiditis como causa de esa afección, de ese exceso de T4 libre con TSH. Y si no la tiene, pues uno debería de considerar otras causas, incluida la enfermedad del trofoblasto por exceso de acción de la hormona de la gonadotropina coriónica. Si tenemos un paciente con TSH baja, con T4 libre normal, entonces uno debería cuantificar ahí sí la T3 libre. Si la T3 libre está elevada, uno clasifica al paciente como una T3 toxicosis y procede al protocolo de enfermedad de Graves. Casi todos los pacientes con T3 toxicosis van a ser por la enfermedad de Graves, de plano. Pero si la T4 libre y la T3 libre también son normales, uno diagnostica al paciente, en este caso, como hipertiroidismo subclínico. ¿Qué hacer en ese caso? Depende del contexto. Si el paciente no tiene un perfil de riesgo cardiovascular elevado, uno podría vigilarlo. Pero por lo general estos pacientes son pacientes ancianos con problemas de cardiopatías de base. Entonces uno sí debería considerar un tratamiento médico o incluso yodo radioactivo de acuerdo al caso del paciente. No como dice aquí, solo vigilarlo. O sea, hay que considerar al paciente en su contexto. Si por otro lado la TSH es normal o está elevada y la T4 libre también está alta, lo primero que deberíamos pensar es que tiene un tirotropinoma, es decir, un adenoma hipoficiario productor de TSH, o un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, que es incluso más raro que un tirotropinoma. Y por último, si la TSH está normal y la T4 libre también lo está, entonces, pues no, ya lo dejamos tranquilo y le decimos pues que sus molestias son por otra causa y hay que investigarlo. Una vez que yo ya definí
que mi paciente sí tiene hipertiroidismo o tirotoxicosis, pues ya defino qué es lo que conviene hacer. Existen básicamente 3 formas de abordar el problema. Cuando el paciente tiene hipertiroidismo por enfermedad de Graves, yo puedo definir darle un antitiroideo, que en este caso puede ser propiltirazilo o puede ser el famoso tapazol, o sea, metimazol. No metamizol, ¿no? Porque el metamizol es un antiinflamatorio y antipirético, sino metimazol. Y de acuerdo a la respuesta, pues ya voy monitoreando su efecto y defino cuánto tiempo lo voy a tratar. Por lo general requieren tratamiento médico 1 año y medio, 2 años más o menos, continuo y un buen control para después considerar ir retirando el tratamiento médico. La otra opción, de acuerdo al contexto del paciente, es darle yodo radioactivo. El yodo radioactivo es un tratamiento más radical, más, digamos, de acción más rápida, pero que casi siempre va a hacer que el paciente termine en hipotiroidismo por la misma acción del yodo. Y la última opción de tratamiento sería la cirugía. Realmente la cirugía en la actualidad se reserva para casos muy, muy selectos en los cuales por algún motivo no puedo ni dar yodo reactivo ni me tolera los antitiroideos. O sea, es alérgico o hace una aplasia medular o por piltracilo o alguna otra cosa y es alérgico también al yodo y no tengo alternativa, entonces lo estabilizo y le ofrezco pues cirugía para el tratamiento, pero realmente no se utiliza de primera instancia en la mayoría de los casos en la actualidad. Unas palabras finales con lo de la tiroiditis que habíamos comentado al principio. La tiroiditis implica que la tiroides está inflamada. Y si está inflamada, entonces pues va a destruir al tirocito. Y por la destrucción del tirocito va a hacer que se libere la hormona que ya estaba preformada en ese tirocito. Entonces puede inducir puede inducir tirotoxicosis por el exceso de hormonas que está libre circulando, pero generalmente a mediano y largo plazo lo que hace es producir hipotiroidismo porque reduce la función de la tiroides. Básicamente las causas de la tiroiditis se dividen por su tiempo, por su evolución, en 3, aguda, subaguda y crónica. Tal vez la más frecuente es la que vamos a encontrar como subaguda en algunos pacientes después del embarazo, por ejemplo, esta es la tiroiditis puerperal que le llaman, o después de una infección viral. Estas son las 2 causas más frecuentes de tiroiditis subaguda. Y vamos a revisar en la siguiente diapositiva cuál es la evolución de estas en particular, que son bastante frecuentes. Pero también puede ser inducida por interferón, por amiodarona. Miren, tengan mucho cuidado cuando usen amiodarona porque la tiroides va a sufrir. O si la van a usar, antes de empezar a usar, estén seguros de cómo está su función tiroidea del paciente y cómo está la palpación, que no tenga bocio, nódulos o alguna otra situación. También están los cuadros de tiroiditis aguda. Aquí generalmente en el contexto de infecciones en otras regiones que migran hacia la tiroides o que invaden tiroides, que pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas. También puede haber cuadros de tiroiditis aguda por aplicación de yodo radioactivo, cuando el paciente tiene un bocio muy grande, por ejemplo, está muy activo, o tiene un cáncer que está muy, muy extenso, también podría dar esta situación. Y la amiodarona, otra vez, amiodarona, también puede dar una tiroiditis aguda por acción tóxica directa de la amiodarona sobre el tirocito. Y la crónica, pues aquí, tiroiditis focal, la tiroiditis de Hashimoto, o sea, aquí también vuelve a entrar los casos autoinmunes o inmunitarias de tiroiditis, la tiroiditis de Riedl y algunas otras menos frecuentes como las tiroiditis parasitarias, como equinococosis o estrongiloidosis y cisticercosis también, pero nunca he visto un caso de esos, por cierto. Y también la traumática. Sean generosos o cautelosos cuando palpen las tiroides de los pacientes, por favor, porque pues, si son muy, muy fuertes, muy intensos en su palpación, pueden inducir algún cuadro inflamatorio también. Esta es la evolución natural de una paciente o un paciente que tenga tiroiditis subaguda. Vemos que esencialmente tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa tirotóxica. Tiene una duración promedio de 6 a 8 semanas, a veces hasta 12. Pero después de esa evolución en la cual hay una elevación de la liberación de las hormonas preformadas con supresión de TSH, y viene una segunda etapa en la cual los pacientes pueden desarrollar hipotiroidismo, es decir, ya ahí sí hay alteración de la función tiroidea, los tirocitos están muy dañados y por lo mismo no pueden producir hormonas, y esa otra etapa dura entre 6 y hasta 8 o 12 semanas más o menos. Los ciclos más o menos son de 2 a 3 meses en cada etapa. Y la última etapa es la etapa de recuperación. La mayoría de pacientes que tienen tiroiditis subaguda, después de una infección viral o después de embarazo, se recuperan totalmente en un periodo de tiempo más o menos de 6 a 9 meses.
incluso si requirieron en esta etapa tratamiento de reemplazo. Algunos pacientes pueden evolucionar ya a cronicidad, es decir, volverse hipotiroideos crónicos. No son la mayoría, más o menos son entre el 30 y el 40%, pero uno sí debería estar vigilando cómo van evolucionando y de acuerdo a cómo evolucionen, pues ya considerar si conviene o no seguir dándole reemplazo a los pacientes. En el caso de tiroides aguda, el tratamiento es con antibióticos si se considera una infección viral, por ejemplo, o cirugía, ¿verdad? Y en caso de tiroides subaguda, si es por, digamos, secundaria a una infección viral, en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente con el famoso coronavirus y el COVID-19, sí estamos viendo con mayor frecuencia pacientes más o menos a los 2 o 3 meses de que les dio la infección inicial o el cuadro agudo, están teniendo tiroides subaguda. No todos requieren prednisona. Solo los que tienen más dolor o están más inflamados, la mayoría resuelven bastante bien con antiinflamatorios no esteroideos. Yo en lo particular utilizo aspirina a dosis pues relativamente altas, 1 gramo cada 8 horas, pero puede usar ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio no esteroideo a dosis altas, eso sí, dosis altas, y se utiliza por lo menos unas 3 a 4 semanas y luego uno va graduando o titulando la dosis para irla reduciendo y eventualmente quitarla. Si hubiera necesidad de usar prednisona, lo mismo, no se utiliza mucho tiempo, solo para la etapa más aguda del problema, para reducir inflamación. Y pues se menciona aquí betabloqueadores o reemplazo con hormona porque en la primera etapa de evolución de la tiroiditis, cuando hay tirotoxicosis, ahí sí, como están muy agitados, taquicárdicos, con palpitaciones, uno podría considerar darles betabloqueadores a dosis bajitas, generalmente propanolol. Y en la segunda etapa, si entra el paciente en hipotiroidismo, porque no todos lo hacen, pero si entra en hipotiroidismo, entonces uno le da tratamiento de reemplazo con levotiroxina de manera transitoria o permanente de acuerdo a la evolución misma del paciente. Ok, y eso es todo lo que tengo para compartir con ustedes.